Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de el momento en que ustedes vean el video. Este va a ser nuestro video número 2, en el cual vamos a hacer una revisión de las guías de trabajo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Vamos a ver la guía 1, 2 y 3, que van de la mano con el video número 1, ¿ya? Con la cápsula de aprendizaje número 1. Acá está corregida. Ya, dice, ¿cuáles de los siguientes ejemplos son elementos y cuáles compuestos? Dijimos que los elementos eran aquellos que estaban formados por un solo átomo. Sin embargo, los compuestos están formados por dos o más átomos distintos. El primero es hierro. Tenemos un solo átomo, por lo tanto es un elemento. El metano tiene carbono e hidrógeno, así que la justificación es que es un compuesto. El cobre, un solo átomo, elemento. La glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, compuesto. El almidón, compuesto. ¿Ya? ¿Quedó claro aquí este ejercicio? Ahí ustedes pueden dar más ejemplos y ver si son compuestos o son elementos. Analice la fórmula de cada compuesto y nombre qué elementos están presentes en cada uno de ellos. Acá tenemos ácido clorhídrico y podemos ver que tiene hidrógeno y cloro. El metano, carbono e hidrógeno. Amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. El dióxido de carbono está formado por carbono y oxígeno. Ya, este es facilito, simplemente fijarnos en la fórmula y ver qué elementos son los que podemos reconocer. En el número 3 vamos a completar un cuadro marcando con una cruz cuáles son moléculas de compuesto y cuáles son moléculas de elemento. ¿Ya? Y escribe el número de moléculas y el número total de átomos de oxígeno en cada caso. Vamos viendo el primero. Son moléculas de compuesto o no. No, acá se nos corrió esta. Es de elemento. Es una molécula de elemento. Ahí sí. Ahora, ¿cuántas moléculas hay? Para saber la cantidad de moléculas nos tenemos que fijar en el coeficiente estequiométrico que está delante de nuestra fórmula. ¿Ya? 4. Y para ver la cantidad de oxígeno tenemos que multiplicar el coeficiente estequiométrico por el subíndice, que es el número pequeñito que aparece acá en el compuesto. Entonces, si multiplicamos 4 por 2, nos da una cantidad de 8. ¿Ya? Veamos el siguiente. Acá tenemos que, aquí se nos corrieron todas las X, ¿ya? Pero lo bueno es que por eso está la corrección, ¿ya? Esta es una molécula de compuesto porque está formado por dos elementos distintos. Así que borramos acá, colocamos la X aquí. Ahora, ¿cuántas moléculas tiene? Dijimos que nos fijamos en el coeficiente estequiométrico de adelante, 3. Y multiplicamos la cantidad del coeficiente estequiométrico por el subíndice. Si acá en el subíndice, en el oxígeno, no tenemos ningún número, suponemos que es un 1, ¿ya? Asumimos que es un 1. Por lo tanto, 3 por 1 nos da 3. Este también es una molécula de compuesto, ¿ya? Y nos fijamos en el coeficiente estequiométrico, acá está adelante, es un 2. Y si multiplicamos el coeficiente por el subíndice nos da 4. Acá también es de compuesto, ¿ya? Y vemos que tenemos 4 moléculas de ácido sulfúrico y tenemos 16 de oxígeno. ¿Por qué? 4 por 4, 16. ¿Ya? Espero que haya quedado claro este ejercicio. Pueden ponerle pausa, pueden retroceder el video y escuchar la explicación otra vez. La actividad número 4 tiene que ver con representar átomos, ¿ya? Con pequeña circunferencia. Y de acuerdo a la clave que aparece acá, los oxígenos los vamos a hacer pequeñitos y de color blanco, un poquito más grande el carbono, de color negro. El nitrógeno, ahí se nos corre, así que por eso no está. El nitrógeno, cuyo símbolo es una N, de color verde celeste. Y el oxígeno rojo, que es el átomo más grande. Ya entonces nos piden que hagamos el agua. Sabemos que la fórmula del agua es H2O. Entonces tenemos una de oxígeno, dos de hidrógeno. Por eso hicimos acá el dibujo. El amoníaco está formado por una de nitrógeno y 3 de oxígeno, NH3.
El dióxido de carbono está formado por 2 de oxígeno y 1 de carbono. Acá falta un enlace, que sería bueno que lo dibujaran ustedes. Ahora van a representar un compuesto que posea un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? Esta es la forma de dibujarlo. ¿Ya? Recuerden que acá tiene que cumplirse la ley del octeto, la estructura de Lewis, esta es materia de octavo. ¿Ya? Sin embargo, si no lo saben, eh, pueden revisar un video con respecto a esta, ¿ya? Que es la estructura de Lewis. ¿Cómo representar, cierto, agua oxigenada? Ya que tiene 2 de hidrógeno, 1, 2 y 2 de oxígeno. ¿Ya? Ahí está también representado. La idea es que ustedes lo puedan dibujar en su cuaderno. Y esa era nuestra guía número 1. La guía número 2, esta, que el tema es, ¿qué tema es este? Importancia del oxígeno, ¿cierto? Tenemos su objetivo, el indicador de evaluación, esto lo revisamos en la presentación, en el video. Copia el objetivo de la guía en tu cuaderno o en las hojas que luego van a ser archivadas, desarrollar la guía y empezamos con preguntas de conocimientos previos. Acá las respuestas pueden ser bien variadas porque se supone que estas se responden antes de conocer el tema en profundidad. ¿Qué es el oxígeno? Bueno, es uno de los gases presentes en el aire. Con eso me conformo que pudieran responder. ¿En qué lugares los podemos encontrar? Podemos encontrar en el aire, en el agua y según los contenidos de octavo, ustedes vieron los nutrientes del año pasado y ahí lo encontramos las biomoléculas, que son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. ¿Ya? Vemos que es una molécula o un elemento. ¿Ya? Sabemos que el oxígeno es un elemento, pero que también tiene forma de molécula, por ejemplo, el oxígeno gaseoso, que es O2. Son 2 átomos de hidrógeno, perdón, de oxígeno. En la siguiente actividad había que revisar el video que decía qué pasaría si no hubiera oxígeno por 5 segundos. ¿Ya? En la clase de web class aparece ahí con el icono de YouTube y tomar apuntes. Luego leer el PPT y ver el video del oxígeno, ¿cierto? Eso estaban en la clase de web class. Pueden revisarlas otra vez y responder, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia del oxígeno para los seres vivos? Hay un montón de respuestas, pero podemos nombrar que es un gas necesario para respirar, para los organismos anaeróbicos, que forma la capa de ozono, cuya fórmula es O3, forma parte de las biomoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, y que forma parte de importantes reacciones químicas, ya que vamos a ver, o que ya vimos, por ejemplo, la combustión. ¿Qué características químicas presenta? Es una sustancia química sumamente reactiva, capaz de formar muchos compuestos con casi todos los elementos conocidos, excepto con los gases nobles. ¿Ya? Gases nobles como el helio, argón, criptón, xenón, por nombrar algunos, que son los que están en la última columna a mano derecha en la tabla periódica. Estos gases nobles no reaccionan con ningún otro elemento, por eso también se les conoce como gases inertes, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno no participa en estas reacciones. ¿De qué forma está presente en las reacciones químicas de combustión y oxidación? En la de combustión, una sustancia o mezcla de sustancias llamadas combustible, al mezclarse con el oxígeno, participa en la combustión. Esta característica es la que forma la llama, ya que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, ¿ya? Y que está en contacto con la sustancia combustible. En cambio, en una reacción de oxidación, el átomo del metal pasa de un estado neutral a una carga positiva de iones cuando entra en contacto con el oxígeno. Y aquí se produce un compuesto nuevo que es el óxido. Pregunta D. ¿El agua tiene oxígeno? Sí. Si vemos la fórmula que es H2O,
Ya este 2 debería ir pequeñito. Lo vamos a hacer pequeñito para que no quede ahí duda. Ay, se me fue donde se hace la... Ya, no importa. Es que hace tiempo no ocupo este. Ya, no importa. Ese debería ir pequeñito. Subíndice. Por tanto, por cada dos hidrógeno hay un oxígeno. ¿Qué rol cumple las plantas en su formación? Sabemos que mediante el proceso de fotosíntesis se forma el oxígeno, ya que es un producto de dicho proceso. La planta toma dióxido de carbono, realiza ciertas reacciones químicas y como producto de desecho de la planta, como eh, producto, ya obtenemos el oxígeno, que lo necesitamos nosotros los animales para respirar. Bueno, la planta también, pero en menor cantidad. ¿Qué rol cumple la atmósfera con el ozono? Bueno, el oxígeno en la atmósfera forma el ozono, ¿ya? Y formando la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta y de la radiación que provoca este. ¿Qué pasaría si la cantidad de oxígeno aumenta? Bueno, el oxígeno por sí solo en realidad es bastante tóxico, ya que es muy reactivo, igual que el ozono. Es una de las causas inevitables del envejecimiento y los cánceres, ¿ya? O sea, necesitamos el oxígeno para vivir, pero también es el causante de que nosotros envejecemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque produce radicales libres y estos radicales libres son los que dañan el ADN de las células, ¿ya? Equivalente al efecto de la radiación. ¿Qué otra cosa podría pasar si aumenta el nivel de oxígeno? La célula no puede procesar el exceso de radicales y sufriría un llamado estrés oxidativo, ¿ya? Y eso haría que envejeciéramos con mayor rapidez. Ahora bien, esas son las consecuencias de que si la cantidad de oxígeno en el aire, que es del 21% aproximadamente, aumentara. Ahora, si este porcentaje de 21% disminuyera, pasaría que se adelgazaría la capa de ozono, la cual nos protege los rayos UV, por lo tanto estaríamos más expuestos a estos rayos y podríamos desarrollar distintos tipos de cáncer de piel. Otra consecuencia sería que el cielo perdería su color azul, ¿ya? Gracias a la cantidad de oxígeno y la reflexión de los rayos del sol es que el cielo es de color azul. O sea, por lo menos lo vemos de color azul. Menciona algunos ejemplos de reacciones químicas. Bueno, acá podemos nombrar combustión, oxidación, electrólisis y la descomposición de la capa de ozono. Mencionamos que la electrólisis es cuando se le aplica electricidad al agua y se desprenden los gases que la forman, ¿cierto? Bien, esa es la guía número 2. Vamos a la guía número 3. Esta guía número 3 es básicamente un experimento del cual ustedes después van a tener que hacer el informe, si es que todavía no lo han hecho. Ya respondemos estas preguntas previas, ya la habíamos revisado en el video. ¿Qué hace que la vela se mantenga encendida? ¿Qué se libera durante la combustión? ¿Qué se consume durante la combustión? ¿Y qué clase de cambio está ocurriendo? Si es un cambio químico, si es un cambio físico. ¿Ya? Nosotros acá tenemos lista nuestra hipótesis. Acá no tenemos que hacerla, ¿ya? La dan. En la combustión se consume algo más que la vela y la mecha, también se consume aire. Es una aseveración, es una afirmación. Lo que nosotros vamos a hacer con el experimento es comprobarla, ¿ya? Y estas, ¿cierto?, son nuestras preguntas de investigación. O podemos escribirla al tiro, yo se las puedo dar acá para que no tengan problema. Perdón, acá arribita. Pregunta de investigación
o planteamiento del problema. ¿Qué se consume en el proceso de combustión, obviamente de la vela? Esa es nuestra pregunta de investigación, ¿ya? Y nuestra hipótesis entonces va a ser esta. En la combustión se consume la vela, la mecha y también el aire. Realizamos, ¿cierto?, la actividad experimental. Aquí aparecen los materiales, el procedimiento, que ya lo explicamos. Ese es el montaje. Y las preguntas. Ustedes tienen que, como producto final de esta guía, realizar un informe de laboratorio. Para eso vamos a revisar el anexo de cómo hacer un informe de laboratorio. Bueno, todo informe tiene que tener una portada. En esta portada tiene que ir el nombre del colegio, el nombre de la asignatura, el nombre del profesor, el título y el nombre de ustedes, ya, la fecha también. En la introducción tiene que ser acerca del tema, como está aquí especificado. Por lo tanto, la introducción tiene que ser sobre las reacciones de combustión y descomposición. Luego pasamos a la parte experimental del informe y acá va los materiales y métodos. Si nosotros revisamos la guía del experimento, esto está acá. Es solamente copiar y pegar. Materiales y procedimientos. Resultados y análisis. En la parte de resultados y análisis la podemos separar y colocar un apartado que sea solo resultados y después análisis. En los resultados van cuadros descriptivos, tablas, figuras, imágenes, datos numéricos, todo lo que podamos, ¿cierto?, observar del experimento, ¿ya? En el análisis, nosotros vamos a responder estas preguntas que están acá, ¿ya? ¿Qué partículas consume la combustión y qué ocurre con ellas? Finalmente, terminamos con las conclusiones, ¿ya? Y acá ustedes con sus propias palabras y apoyados de información bibliográfica y que pueden extraer también de los resultados del análisis una conclusión. Y además mencionar si la hipótesis que nosotros defendemos al inicio del experimento se acepta o se rechaza, ¿ya? Y terminamos con las referencias bibliográficas, que es de dónde sacamos la información, por ejemplo, para hacer el análisis, para hacer la introducción. Ya estos pueden ser libros, revistas, pueden ser trabajos previos, materia que tengan ustedes en el cuaderno, páginas de internet, su libro de química, etc. ¿Ya? Y eso es el resumen de las 3 guías, ¿ya? Vamos a aprovechar de forma inmediata de ver las evaluaciones de esta unidad. ¿Ya? Bien, vamos a tener 3 tipos de evaluaciones acá. Las guías, el informe de laboratorio que acabamos de revisar y un taller de ejercitación, que este todavía no lo envío, pero que lo vamos a dejar explicado ahora. Las guías son 2, que es la de átomos y moléculas, la número 1, ¿cierto? La número 2 que tiene que ver con la importancia del oxígeno. Y eso va a valer 30%, es decir, 15% cada guía, cada desarrollo de la guía. El informe de laboratorio, que es el que revisamos recién, ¿ya? El de la combustión. Y por último vamos a hacer una guía de ejercitación de balance de ecuaciones, que este es el último tema que vamos a revisar y lo voy a explicar en el siguiente video.
Va a tener una ponderación del 30%. ¿Qué más? Bueno, estas evaluaciones, por ejemplo, acá tenemos la rúbrica para evaluar las guías, ¿ya? Las guías tienen que estar desarrolladas o en su cuaderno o en una carpeta, no tener errores ortográficos, que estén con las correcciones que yo les envié, que estamos revisando en este video, que cada guía tenga su título y objetivo y que tenga una buena presentación, es decir, que esté limpio y ordenado. El experimento se va a evaluar con esta rúbrica, ¿ya? Que tenga la portada, la introducción, la pregunta del problema, la hipótesis, los materiales, los procedimientos, los resultados, el análisis, la conclusión y la bibliografía. Y el taller de ejercitación, ya que aparece acá, lo voy a explicar de forma aparte en el siguiente video.